Vamos a, vamos a presentar a nuestro hermano el día de hoy que nos va a acompañar. El predicador es el fundador, ya decíamos, de Peregrinos del Amor, eh, y lo hemos conocido. Espero que nos recuerde. Padre Mariano, ¿te recuerdas tú? Claro, lo hemos conocido en Bogotá, en Colombia. Tuvimos la bendición de poder ir a saludarlo. Él apenas, si no más recuerdo, llegaba de Bolivia Estaba y cansado. estaba tan cansado, pero igual nos recibió y queremos darle la bienvenida con mucha alegría. Muchas gracias, encantado en acudir a esta invitación tan especial con ustedes para un día tan especial, una fiesta grande para nuestra iglesia y para todo el pueblo de Dios. Pues me alegra mucho verlos de nuevo, padres, y tener el gusto pues de compartir con ustedes esta invitación para el tema vivir en el Espíritu Santo en tiempos de pandemia, nada menos, ¿no? Amén. Sí, sí, Marino. Y permíteme hacer una pequeña reseña para que nuestros hermanos te puedan conocer. Yo sé que eres Claro. muy conocido, pero tal vez algunos no. Entonces, no, vamos a ver. Eres el fundador de Peregrinos del Amor. Has tenido una experiencia muy fuerte en 1997, cuando las FARC te secuestran y el Señor ahí toca tu vida, tu existencia y se da un rumbo diferente a lo que estabas yendo. Y desde ese momento el Señor te prepara algo muy especial, una misión. Y desde ese momento tú puedes también comentar esa experiencia para todos. Y esta experiencia ha ayudado a miles de personas. Has viajado a más de 120 países. El Señor te ha concedido esa gracia de transmitir, de evangelizar. Y lo bonito que estás muy unido al Papa, como debería ser todo católico. Estás en esa doctrina de la Iglesia Católica, lo que el catecismo de nuestra Iglesia Católica revela, ¿no? Ahí está puesto la revelación de la fe, todo lo que es el cielo, el purgatorio, el infierno. El Señor quiere nuestra salvación. Entonces, Marino, sin antes más, ya te dejo aquí para que nos compartas el tema el día de hoy. Bienvenido seas. Muchas gracias, pues los saludo con mucho cariño a todos en la renovación carismática de Huancayo y todos los que están conectados con nosotros. Es un día que, ya como lo hemos dicho, es un día de fiesta, ¿no? De celebración, sin importar lo que estamos viviendo en el mundo hoy con tantos cambios, eh, especialmente, por ejemplo, en Colombia, que estamos en una amenaza muy grande del comunismo, y la pandemia que pues está doblegando a tanta gente alrededor del mundo, pero sin embargo estamos con Dios y sobre todo en un día como este, que es la unción del Espíritu Santo, en la respuesta a la novena, porque los apóstoles, la Virgen y todos los discípulos que estaban en el cuarto de arriba no sabían cuántos días iba a tardar la promesa del Señor, de la gracia que venía, y fueron 9 días, y por eso la iglesia en esa novena es que comienza su peregrinar. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, desde el versículo 21, y dice así: acción de gracias de Jesús. En aquel mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que estáis viendo, pues os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros estáis viendo
y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. Palabra de Dios. Pues miren que el Espíritu Santo es muy puntual. Cualquiera diría que escogí esta palabra, pero no, el Espíritu nos llevó a leer esta palabra, que es una efusión del Espíritu Santo extraordinaria en su Hijo, para él proclamar esta verdad y para proclamar esta fuerza de su reino entre nosotros. Y precisamente hoy es lo que estamos haciendo, proclamando esta gracia extraordinaria de nuestro bautismo, que es un don sobrenatural, que es el Espíritu Santo derramado en nosotros en una forma extraordinaria, y que debemos aceptar esto, como dice Jesús a la samaritana en el lago, en el pozo de Jacob, en espíritu y verdad. Por eso hoy, con la efusión del Espíritu Santo, que por medio de la liturgia, al celebrar Pentecostés, nos lleva al eterno presente de Dios, para que nosotros no estemos en un momento histórico, no estemos en una tradición, no estemos en una simple religión, sino que estemos en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir? Estamos en Pentecostés. Estamos en el cuarto de arriba, en nuestro corazón. Estamos en el cuarto de arriba, en nuestra congregación. Estamos en el cuarto de arriba, en esta comunidad virtual. Y estamos llenos de ese fuego del amor de Dios. Y tenemos que entender lo importante que es darle ese fiat, ese sí a Dios, de que creemos en esa fuerza. Porque al creer en eso, estamos en espíritu. Y por lo tanto, vivimos la verdad, que es creer que esa persona que envió a los apóstoles al cuarto de arriba a esperar en oración para que llegara esta gracia, el Paráclito, está viva. Y es el Señor Jesús. Y es una persona. Y es Dios. Y está entre nosotros siempre, porque esa fue su promesa. Él dijo, yo me tengo que ir para poder enviarles el Paráclito, que estará con ustedes todos los días de sus vidas. Y es Él mismo, porque es una Santísima Trinidad. 3 personas, un solo Dios. Por lo tanto, este Espíritu Santo también es Jesús. Y tenemos que entender que esta es una gracia del Padre Celestial para toda la humanidad, para la iglesia y para la humanidad, aún los que no creen en Dios, ni lo conocen, ni conocen a Cristo, ni saben nada del Espíritu Santo, porque nosotros somos luz para este mundo de tinieblas, y el hecho de llevarlo a nosotros ya lo estamos llevando para toda la humanidad. Y es lo importante de tener claro que nosotros somos llamados a creer y a vivir en espíritu y verdad lo que se nos ha sido revelado. Entonces, hoy la invitación que yo les hago es a que nos elevemos al Espíritu y en verdad aceptemos en nuestro corazón que esto es real. Esta unción sobrenatural es verdad y nosotros estamos llenos de esto. En estos días hemos estado en una batalla espiritual para combatir los demonios del comunismo en nuestra patria, que están muy furiosos, y hemos batallado todos los días desde aquí del oratorio Mi Comunidad, con una comunidad virtual muy numerosa, y nos hemos dado cuenta de esa efusión tan grande del Espíritu Santo que se derrama en gracias cuando nosotros lo adoramos en espíritu y verdad. Cuando estamos ahí conscientes de que esto no es solamente religión, no es solamente historia, no es solamente tradición y no es solamente oración, es verdad. Y ese espíritu, o sea, está vivo y está acá con nosotros. Cada uno de nosotros debe sentir esta presencia de Dios, una presencia extraordinaria que llena nuestra vida de paz y de gozo, sin importar las pruebas del camino. La humanidad hoy vive la pandemia y claro,
nos identificamos como humanidad en la pandemia, porque a todos nos está pasando. Por eso se llama pandemia, quiere decir al mundo entero. Y esto lleva al pueblo de Dios a hincarse no solamente para pedir el fin de la pandemia, sino para pedir la conversión del corazón, porque el Señor nos habla a través de estos eventos. Ustedes se acuerdan en la palabra, en el Evangelio, cuando Jesús reprendía a ese pueblo judío de varias tribus ahí presentes, fariseos, saduceos, todos ellos, y les decía: ustedes pueden leer las señales de la naturaleza, ustedes saben cuándo va a llover o cuándo viene el verano, pero no saben leer las señales del Espíritu, no saben leer las señales de Dios. Pues hoy estamos acá evidenciando algo que no se puede negar, y es una pandemia, una plaga, como se conoce también en las Escrituras. ¿Y qué quiere decir eso? A nivel racional, a nivel humano, estamos llenos de conspiraciones, y hay expertos en eso. Hay gente que explota al pueblo de Dios con todas las conspiraciones. Yo siempre los invito a que se lean Isaías 8:11, ojalá en la Biblia de Jerusalén, porque no todas las traducciones van exactos con la palabra conspiración, para que ustedes se den cuenta cómo el diablo, a través de todos los siglos de la humanidad, siempre ha inventado las conspiraciones para confundir al pueblo de Dios y sacarlos del camino, de los rieles, de las cosas sencillas, de las cosas básicas, que es la que se necesitan hacer para poder vivir en obediencia y no dejarnos llevar por los males que pueden caer sobre este mundo. La pandemia, sin importar el instrumento por el cual haya llegado, pueden ser muchos. La pandemia puede ser un desequilibrio ya de la naturaleza por nuestros abusos, que ya ha eliminado cantidades de insectos, de animales que producen el equilibrio ecológico, y entonces plagas y virus que no tenían por qué existir o brotar, brotan ahora por el desequilibrio de la naturaleza. Esa es una de las más posibles, porque Dios permite que el hombre mismo sea una consecuencia de sus actos. Este sería uno. Otro, supongamos que un hombre la inventó en algún lado, en una conspiración, como dicen los conspiradores, y que salió en China, aunque en China dicen que fue la comida congelada de América que importaron, donde iba ese virus, y aquí viene de un lado para otro. ¿Quién fue el culpable? No lo encuentran. Pero hay una cosa muy importante. Estamos hablando del Espíritu Santo hoy, entonces valga la pena decir: nada se mueve sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta pandemia es voluntad de Dios. ¿De dónde vino? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se originó? No importa. Eso no tiene sentido. No importa, porque es voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué nos vamos a sujetar? Vamos a leer las señales del Espíritu. Y el Espíritu habla. El Espíritu habla. Y el Espíritu nos está hablando. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu dice? Cuando usted lee la historia del Padre Pío, usted se va a dar cuenta que durante su vida también hubo una pandemia, una plaga. Y la gente iba de todas partes hasta allá asustada a pedirle consejos. ¿Qué hacemos? Está muriendo toda la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Y el Padre Pío solo les decía: si se mantiene en gracia, si está confesado, comulgado y en oración, haciendo obras, ayudándole al prójimo, la pandemia no lo toca, la plaga no lo toca, a no ser de que Dios quiera utilizar la pandemia para llamarlo, porque sería su día y su hora. Y esto fue el consejo permanente del Padre Pío. También muchos santos que vivieron las plagas, las pandemias, siempre contestaron lo mismo, porque han habido siempre plagas en todas las épocas, y siempre contestaron lo mismo. Desen cuenta que la Virgen de Fátima le dijo a los pastorcitos Francisco y Jacinta,
que son hoy Santa Jacinta y San Francisco, les dijo que se los iba a llevar muy niños para el cielo. ¿Y cómo se fueron? Por medio de una plaga que era conocida como la gripa española, que nada tenía de española, pero así la conocieron. Entonces, nos damos cuenta que la pandemia es una plaga que anda por ahí, que es nada menos que la guadaña, la misma muerte, porque mucha gente ha muerto con eso, pero al pueblo que es fiel, el pueblo que vive con el Espíritu Santo porque es fiel a Dios, la pandemia no lo toca a no ser de que sea su hora, o a no ser de que Dios lo purifique por medio de la pandemia y no lo deje morir, pero lo purifique. Conozco gente, miembros de nuestra comunidad, amigos míos también, que han pasado por una inmensa purificación con el COVID y se han recuperado, pero han dado testimonio de la transformación que vivieron espiritual viviendo esa experiencia. Así de que el Espíritu Santo actúa en muchas formas misteriosas y utiliza todo. Que hay una inundación, el Espíritu Santo la utiliza para hacer muchas cosas con el pueblo de Dios y con la humanidad en general. Cualquier catástrofe natural, cualquier enfermedad, cualquier evento en la familia, cualquier situación, incluso nuestros errores. A veces tomamos decisiones malas, muy malas, y traen consecuencias malas. ¿Y qué sucede? Que si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos concientizamos, si nosotros entendemos que es consecuencia de nuestras decisiones y actos, entonces es una oportunidad para Dios utilizar eso para edificarnos en Él, en el Espíritu, y encontramos un crecimiento espiritual, porque al final del día, lo más importante de nuestra vida es que estemos constantemente creciendo espiritualmente, lo que quiere decir llenándonos más y más de ese Espíritu Santo que es el Espíritu de la luz, porque si nosotros al final de esta vida, cuando Dios nos llame y salgamos de este cuerpo, si nuestra alma no está llena del Espíritu Santo, le falta luz. Ustedes saben que hay muchas almas de gente que es buena, de gente que profesa su fe, gente de oración, de sacramentos, hasta de buenas obras, pero no son espirituales, no tienen su corazón puesto en la gracia sobrenatural de lo que es espíritu, y por eso al morir no están llenos de luz. Y aquí viene la existencia del purgatorio. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado por misericordia el purgatorio. Entonces, almas que eran buenas, pero que no alcanzaron a abrazar el espíritu porque vivieron una vida muy carnal, muy terrenal, una vida material, materialista, y a pesar de ser gente buena, no creció espiritualmente, y cuando sale de este cuerpo no tiene casi luz. Y le toca comenzar a acumular esta luz en el purgatorio. Y lentamente se van elevando hacia la plenitud de la luz para poder entrar al santuario de Dios, que es la luz. Esto es importante tenerlo claro porque hoy podemos hablar mucho del Espíritu Santo. Perdón, y es más, toda la iglesia hoy alrededor del mundo está hablando de la infusión del Espíritu Santo, porque esta es la gran fiesta de Pentecostés. Entonces se oyen cientos de sermones, cientos de predicaciones, cientos de reflexiones, exégesis sobre lo que la palabra dice del Espíritu Santo, sobre lo que significa el Espíritu Santo. Pero cuando usted se vaya a cerrar este día ya, antes de acostarse, y le haga un examen a este día, y piense bien qué sucedió con este día maravilloso del Espíritu Santo, qué sucedió en su corazón, entonces podemos decir cuánto entendimos, cuánto nos concientizamos, cuánto abrazamos de esta realidad del Espíritu y la verdad. En medio de una fiesta,
por la cual la iglesia nos da una gracia. Porque miren ustedes que el Espíritu Santo, o sea, Pentecostés, es una gracia extraordinaria, tan grande que los apóstoles que antes de Pentecostés tenían miedo de los judíos y no fueron a ninguna parte a decirle a nadie que Jesús había resucitado. Y Jesús estuvo 40 días con ellos. Ustedes se pueden imaginar 40 días en las cuales se les apareció numerosas veces, como ustedes lo pueden leer en el Evangelio. Ni uno solo de ellos fue a ninguna parte en la Judea a decirle a nadie que Jesús había resucitado. Solamente entre ellos. Era un gran secreto. ¿Y por qué? No era porque lo tenían que tener en secreto, era porque no tenían el espíritu de fortaleza, no tenían la fuerza del Pentecostés para irse sin miedo a proclamar al resucitado. Y des en cuenta entonces lo que es una gracia. La gracia es que en el momento que el Espíritu Santo viene, desciende en lenguas de fuego sobre ellos, miren cómo ese viento del Espíritu Santo arrastra a Pedro hacia el balcón. Y tremendo discurso que se da. No solamente que se lo dio, sino que lo entendían en todas las lenguas. Y además que de ese balcón, para tanta gente que había ahí, hubiese necesitado parlantes que no existían en esa época. Pero a él lo oían todos. Y seguramente que su voz no alcanzaría naturalmente a llegar a todos los confines de ese lugar. Era muy grande, sin embargo todos lo oyeron. Esto es lo que quiere decir gracia. Esa es la gracia, para que la tengamos clara. Antes de eso estaban llenos de miedo, estaban escondidos, no tenían fuerza para proclamar al resucitado, y por eso el Señor los envió a que estuvieran en oración en ese cuarto de arriba, esperando por la gracia. Pues esa gracia es la que la iglesia nos da hoy, y no porque no la hayamos recibido, es porque muchas veces, a pesar de estar ungidos con esta gracia sobrenatural que recibimos por nuestro bautismo, no estamos despiertos en la gracia y no tenemos la fortaleza para proclamar al resucitado. Y no tenemos la fortaleza para adorarlo en espíritu y verdad. Y por eso los eventos de este mundo, como la pandemia, nos dominan. Y por eso los eventos de este mundo, como todas las tragedias, como el demonio del comunismo, como la economía, la política en el mundo entero, todas las cosas que suceden en nuestro alrededor, esos nos atormentan, nos angustian, nos esclavizan, porque la gracia del Espíritu Santo no está despierta en nosotros, porque no le hemos dado el fiat a esa gracia. Piensen lo importante que es la palabra fiat, el sí. Si no hubiese sido por el fiat de la Virgen María, por el sí al Arcángel San Gabriel, no estaríamos acá hablando de Jesucristo. No tendríamos ni siquiera la imagen de Él en nuestra vida, porque nada hubiera pasado, no hubiésemos sido redimidos. Entonces, cada uno de nosotros tiene que entender, Dios es bueno, Dios es compasivo y misericordioso, y por eso Dios no impone nada en nosotros. Dios espera, Él nos da el Espíritu Santo, pero Él espera que nosotros le demos el sí, ese fiat, y lo adoremos en espíritu y verdad, porque esa es la unción importante. Usted puede venir a una congregación del Espíritu Santo, especialmente en la renovación carismática que está rica en esa gracia, y puede recibir toda clase de sanaciones y dones y vivir una experiencia extraordinaria, pero irse a su casa y todo eso quedó en la congregación donde estuvo, porque usted no se llevó nada, sino las emociones y de repente hasta una sanación de la rodilla rota o quién sabe de qué, pero el corazón nada, no se movió porque usted no adoró en espíritu y verdad, porque todo quedó en la religión y en la emoción. Y mucha gente vive solo eso,
y después se asombran. Pero ¿cómo es posible que usted esté en la renovación y que usted viva esas experiencias y usted no cambia? Y la familia se escandaliza porque aquellos que están alejados de Dios siempre tienen una lupa puesta sobre aquellos que dicen que son de Dios. Y estas cosas son conflictivas cuando nosotros no hemos entendido que tenemos que trascender la religión y entrar en el Espíritu y en la verdad para poder hacer que esta gracia sobrenatural sea una realidad en nuestra vida y que vibre, que esté viva en nosotros y que todo el mundo la sienta, que todo el mundo la viva. Eso es definitivo. Hoy, en este día, en esta fiesta extraordinaria, nosotros debíamos concentrarnos mucho en pedirle a Dios que haga que esta fiesta nos lleve a vivirla tal y como debe ser. Que esta fiesta sea en el Espíritu. Que esta fiesta sea transformante. Que no sea religiosa solamente, que sea transformante. Que yo pueda decir en mi corazón, he sentido la verdad de esta realidad del Espíritu Santo. La verdad. Porque no solamente he estado alabando a Dios y he estado en la emoción del Paráclito, sino que también entiendo esta verdad de que Jesús es Dios, Rey, Señor, Padre de todos los espíritus, segunda persona de la Santísima Trinidad, Creador de toda esta realidad material y espiritual. Ya sé, esta es la verdad. Esta es la verdad que yo profeso y que esta iglesia católica es fundada por Él. Y yo soy miembro de esta iglesia y Él me enlistó como soldado de esta milicia. Y es verdad, y yo lo puedo asegurar y yo lo siento en mi corazón. Y no es solamente algo que sucedió en mi vida y aparecí en la iglesia, algo que otros hicieron para que yo tuviese la fe que tengo hoy de ser católico, sino que es que yo he vivido en mi corazón la experiencia de Dios y siento en mí que Dios está vivo. Y es una verdad que no puede ser confundible, una verdad que debe ser estable y perseverante, una verdad que debe ser transformante, una verdad que nos impulsa cada día. Así como ese viento del Espíritu Santo impulsó a Pedro a salir al balcón, hubiera podido ser cualquiera de los otros apóstoles, pero se llevó a Pedro. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús ya lo había profetizado. Él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y él fue el primero que salió. Y qué unción tan extraordinaria con la que salió. Tremendo sermón extraordinario para que nosotros entendamos todo esto y nos demos cuenta que somos un ejército de Dios escogido con nombre propio. Solo esto nos debía a nosotros dar la fuerza más grande, la paz más grande, el gozo más grande de saber que el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre, que Él nos tenía ya creados para ser lo que somos hoy. Es extraordinario. Pónganse a pensar, el Dios que creó todo esto, lo escogió a usted con nombre propio para ser católico. Es tan importante. Como decía el padre Mariano al principio en la corta reseña que dio sobre mí, hablando sobre el Santo Padre y la fidelidad nuestra en nuestra comunidad incondicional al Papa. Eso quiere decir iglesia, la iglesia, porque la fidelidad del hombre al Espíritu Santo, a Dios, es precisamente el entender su iglesia, porque Él la fundó y nos la dejó acá. Y cuando usted lee Apocalipsis 12 y se encuentra esa mujer vestida de sol, esa mujer que huye al desierto, es la iglesia en el desierto, la iglesia peregrina, la iglesia que está en batalla contra el dragón. Esa es la iglesia, y esa iglesia tiene a Pedro, la cabeza, que es el Papa. Y es importante entender que el Espíritu Santo empuja a Pedro al balcón
y se inicia la peregrinación de la iglesia, porque ya la iglesia tiene todo lo que necesita. La iglesia tiene la verdad revelada, tiene un Dios vivo que todos han conocido, y San Juan dice: nosotros testificamos que estuvimos con Él y que todo lo que hablamos se lo aprendimos a Él, y que esta es la verdad, y que esto no alcanzamos a poner en cientos de libros si quisiéramos escribir todas las cosas que vivimos con Él. Y estos testimonios son la iglesia, y la iglesia peregrina desde ahí, con un Espíritu Santo encendido en cada uno. Y por eso, si nosotros queremos hablar del Espíritu Santo en nuestra vida en tiempos de pandemia, estamos hablando de cómo vivieron los apóstoles el tiempo de esos judíos que crucificaron al Señor y que tenían contra Él toda clase de acusaciones. Y hoy podemos decir nosotros que esos miedos que ellos tenían son los miedos que tenemos nosotros hoy por la pandemia, por la muerte, por el comunismo, por tantas cosas que nos aquejan hoy en el mundo. Pero la respuesta es esta: los apóstoles, al recibir Pentecostés, ya no tenían miedo. Los que tenían miedo eran los que los veían, que eran los que supuestamente los iban a matar, y eso estaban más asustados, porque esos no entendían qué era lo que sucedía. Ellos, y por esa razón, debemos entender que el Señor quiere que nosotros le demos el fiat. El fiat para poder vivir un continuo Pentecostés en nuestra vida. Eso es lo importante, que el Pentecostés, como decía yo antes, no sea hoy en la congregación donde vinimos a alabar y a darle gracias a Dios y a recibir tanta unción y sanación y liberación. Todo eso es lindo, porque todo eso ocurre y es verdad. Y ustedes, como Renovación Carismática, lo saben que es verdad, pero no es suficiente, porque es que nosotros debemos vivir un continuo, permanente Pentecostés para poder ser testigos de esta gracia, de este don maravilloso. Y usted, cada que esté en su casa, donde esté, en el trabajo, viajando por una carretera hacia el lugar que vaya, y se sienta desanimado, se sienta con miedo, con duda, con angustia, o lleno de murmuraciones y rencor, acuérdese de una cosa: el Espíritu Santo se ha ido. Usted no lo tiene ahí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está Pentecostés en su vida? Esto tiene que mantenerse, tiene que estar ahí. Cada que usted se siente flaquear, lo cual nos sucederá mucho porque somos flacos, somos débiles, tenemos una naturaleza, como dice San Pablo, que nos inclina al mal que no queremos hacer, que es el que terminamos haciendo. Sin embargo, nosotros tenemos también esta llama del Espíritu Santo que tenemos que constantemente avivar para vivir un continuo Pentecostés en nuestra vida. Esto es básico y es importante, porque ¿de qué nos ganamos nosotros con vivir un Pentecostés en la fiesta de Pentecostés? Y el resto del tiempo, ¿dónde está Pentecostés? Si estamos llenos de miedo como los judíos y apóstoles del Señor, que estaban encerrados de miedo de estos sacerdotes del templo, pensando que los iban a matar como mataron a su maestro, porque no tenían el Paráclito. Entonces, cuando nosotros caigamos en eso, nos damos cuenta que hemos dejado que esa llama, ese fuego se disminuya, se debilite, y ahí tenemos que lanzarnos a las rodillas y orar, irnos a confesar, comulgar para recibir la fortaleza espiritual, amar, perdonar, para llenarnos de Dios. Esa es la forma que nos llenamos de Dios. Ayudar al prójimo en todo lo que podamos, eso nos da fuerza. Y yo quisiera contarles lo que yo he visto espiritualmente y lo que el Señor me ha enseñado sobre las gracias del dar, el espíritu de servicio. Todos nosotros tenemos un ángel guardián. Por lo tanto, el ángel es luz, porque es un espíritu de la luz. Y el espíritu de la luz está pendiente de todo lo que vive su protegido, lo que vive cada uno de nosotros.
Entonces, cuando usted le hace el bien a una persona, la ayuda y está ahí para ella, la ama incondicionalmente, ese ángel de esa persona lo bendice a usted y lo llena de luz. El día que usted comparezca ante el Señor, usted va a tener tanta luz como obras que haya hecho con amor, porque cada obra lo iluminó, porque cada ser humano tiene un ángel y eso es luz. Por eso dice la palabra, acumula tesoros en el cielo, no en la tierra que se la comen la polilla, el óxido, los ladrones, sino en el cielo. Y ese tesoro del cielo son las buenas obras. Y esas buenas obras son luz, porque los ángeles que reciben eso para sus protegidos, inmediatamente nos bendicen. Y esa bendición es luz en nuestra vida. Por lo tanto, vivimos cada uno de nosotros lo que se llama una economía del alma. Es una economía importante mantenerla clara, mantenerla siempre en luz verde, una economía que sea en números positivos, que estemos completamente llenos de obras, siempre ayudando, siempre dándonos, siempre perdonando. Miren ustedes, hasta en las formas más sencillas. Nosotros vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo intercomunicado, y usted es testigo de cosas que suceden alrededor del mundo con millones de personas que usted no conoce ni conocerá en esta vida. Sin embargo, como todo en el espíritu está fuera del tiempo y el espacio, si nosotros entendemos esta gracia, nosotros podemos bendecir y amar gente que no conocemos, pero que estamos enterados de los que están viviendo y de dónde están y qué sucedió. Podemos actuar bendiciendo, podemos actuar amando, apoyando y orando por aquellos que están perdidos, los asesinos, los terroristas, la gente mala, estos comunistas, toda esta gente que hace cosas perversas que son parte del anticristo, que son el anticristo. Y nosotros tenemos que acordarnos que todas esas personas fueron por las cuales Jesús murió en la cruz, por todos, no solo por nosotros, sino por todos. Y por eso, acordándonos de esto, debemos siempre tener un corazón abierto para darnos. A veces no hay que ir a darnos físicamente, sino que nos damos desde el Espíritu. Miren ustedes la belleza que son las comunidades de claustro, monjas y monjes de claustro, nunca salen de ahí, no tienen un contacto físico con el mundo, pero ellos llegan más lejos que cualquiera de nosotros que viaja en un avión, porque ellos se van en espíritu en la oración y abogan por la humanidad, abogan por los que están sufriendo, por los que están alejados de Dios, abogan por todos y pueden llegar a crear situaciones transformantes para la humanidad desde su celda, desde su comunidad. Igual nosotros, cada uno de nosotros puede dar mucho cuando usted tiene un corazón noble, un corazón dócil, un corazón abandonado en Dios, un corazón que ora, que suplica, que perdona, que ama, y un corazón que es el que Dios quiere llenar de su amor, porque es un corazón de servicio, servicio para la gloria de Dios. Es importante tener claro qué es lo que nosotros somos como instrumentos eucarísticos de reparación, porque eso es lo que somos. Des en cuenta que nosotros como católicos somos un ejército extraordinariamente bendecido, lleno de inmensas gracias, pero también lleno de una inmensa misión, una inmensa responsabilidad, inmensa, porque nosotros somos responsables del resto de la humanidad. Miren ustedes el pueblo judío cuando sale especialmente de Egipto en el Éxodo y se va hacia la tierra prometida, lo rígido, lo exigente, lo radical que fue Dios con ellos para educarlos, para exorcizar los demonios del paganismo que habían
invadido sus corazones en Egipto en 400 años o 430 años que vivieron allá. Y esa limpieza, ese exorcismo, esa purificación de ese pueblo por el desierto era una preparación para la llegada del Mesías, porque de esa sangre aparecía el Mesías entre nosotros. Y esa sangre tenía que ser preparada y purificada. Pues hoy nosotros, como hijos de la nueva alianza en Jesucristo, de esta nueva creación, estamos siendo también purificados y preparados para la segunda venida del Señor. Y el Señor exige, el Señor es radical, el Señor quiere purificarnos, el Señor quiere moldearnos, el Señor nos está preparando. Y por eso es tan importante vivir un continuo Pentecostés en nuestra vida, para estar alertas, vigilantes y actuar con ese amor del Señor, porque nuestro corazón está lleno de eso. Y también cuando nos encontremos con eventos como la pandemia que estamos viviendo hoy, o el comunismo y todas estas amenazas que hay en el mundo, tengamos fortaleza y no tengamos miedo, para que podamos acompañar a la humanidad, para que los podamos acompañar y darles esperanza. Porque nosotros somos llamados a ser esos instrumentos de la esperanza y el amor de Dios. Y eso solo se da cuando, ¿verdad?, uno está lleno de ese amor. Eso no se puede falsificar. Uno puede predicar muy bonito, uno puede hacer cosas maravillosas, incluso el Espíritu actúa a través de uno. Yo siempre pongo un ejemplo importante sobre eso. Los apóstoles tenían un traidor que era Judas Iscariote. Y cuando el Señor los envió la primera vez, también iba Judas. Cuando regresaron, todos estaban asombrados de lo que habían hecho en el nombre de Jesús, incluyendo a Judas. O sea, ese traidor, cuando oraba y cuando proclamaba palabra en el nombre de Jesús, todo sucedía como a los otros, porque el Espíritu Santo es fiel y actuaba a través del instrumento traidor. Eso sucede con sacerdotes que andan mal. Sin embargo, pueden celebrar la Eucaristía, pueden confesar y perdonar nuestros pecados, pueden orar y se pueden sanar los enfermos. ¿Por qué? Porque es que es el Espíritu Santo y nosotros somos instrumentos. Entonces, hay que entender que cuando nosotros estamos conscientes de quiénes somos, como instrumentos de Dios, tenemos que darnos cuenta que entre más nos santifiquemos, entre más nos purifiquemos, entre más nos abandonemos en Dios, más grande la obra que Dios puede hacer. Miren ustedes cómo la obra de Dios en Judas se estrelló al final y se suicidó. Pero la obra en Pedro, a pesar de sus debilidades y de haber negado al Señor, miren la grandeza de lo que él hizo y miren cómo terminó como mártir digno de todo su apostolado, porque cumplió con la carrera, como dice San Pablo, corrió la buena carrera del Evangelio y fue coronado con esa cruz que vivió boca abajo, porque él mismo rehusó a ser crucificado como su maestro. Algo importante de entender hasta dónde llegó la transformación de un ser humano como usted y yo, con las mismas tendencias, debilidades, pero el Señor se glorificó en él, como le enseña Jesús a San Pablo cuando le pide que le quite ese aguijón de la carne, que él decía que era como un demonio que Satanás había enviado directamente a los infiernos para atormentarlo. Sin embargo, el Señor le dijo, en otras palabras, no se lo quitó. Le dijo, mi gracia te basta. Yo me glorifico en tu debilidad. Y es importante de ver eso en la vida de San Pedro y en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra debilidad es fortaleza en el Espíritu de Dios. Pero siempre y cuando esa debilidad sea entregada a Dios y estemos avergonzados de esa debilidad y no la queramos en nuestra vida y renunciemos a ella. Eso es tan importante, porque el Señor quiere que nosotros entendamos lo importante que es darnos todos, sin importar cuánto alcanzaremos a dar de lo que se necesita dar en un momento dado.
pero el solo hecho de que quisiéramos darlo todo lo que podíamos dar, ya nos dimos en plenitud, porque el Señor sabe que lo que queríamos era alcanzar, dar todo lo que se necesitaba en el momento, y aunque no alcancemos a dar todo lo que se necesita en el momento, el solo hecho que era todo lo que deseáramos para el Señor, ya lo dimos, porque así es su justicia y su amor, son perfectos. Y por eso, al final de esta vida, cada uno de nosotros comparecerá ante su tribunal, y hay muchas cosas que no alcanzamos a perfeccionar. Pero el solo hecho de que en nuestro corazón la intención sincera era alcanzar a perfeccionar esas cosas, para el Señor ya las alcanzamos, porque era lo que queríamos hacer. Y aunque no alcanzamos a hacerlo en vida, el Señor en su amorosa justicia nos lo dará ante su divino tribunal y nos llevará a su santuario, porque así de bueno es el Señor. Tengamos compasión siempre con el prójimo, porque sabemos que cada uno de nosotros vive una lucha diferente. Algunos están abandonados y caídos en sus vicios, caídos en todas las pasiones desordenadas de su carne, caídos en el odio y la venganza, resentimientos, envidia, materialismo, consumismo, relativismo, tantos ismos que pueden llevarnos al abismo. Y por eso hay que tener mucha compasión y asegurarnos de que la carrera que debemos correr es la de nuestra santificación. Por eso hablamos de un continuo Pentecostés en nuestra vida, que es mantener esa lucha para que el Espíritu Santo se mantenga en nuestro corazón, y así es la forma en que podemos ayudar a la gente, pero inmensamente. Porque cuando nosotros logramos nuestra conversión personal, nos convertimos en un dinamo de fuerza para todos los que el Señor coloca en nuestro camino, porque eso es lo que debemos hacer. Primero, que me llene yo de Dios, que me llene yo de una purificación trascendental, para que entonces yo sea un dinamo, una fuerza que arrastra a todos los que están por ahí débiles y atrasados e inseguros o caídos en el mundo, y los podamos levantar, arrastrar, como una vez nos ha arrastrado a todos nosotros el Señor, o una persona llena de Dios. Y es importante que hagamos esto. Tenemos que tener en cuenta que parte de nuestro Pentecostés también es la iglesia, que tengamos en el corazón una iglesia consciente. En estos días, al principio de la pandemia, el año pasado, comenzaron pues los cierres de las iglesias, y en cada país se vivió diferente, pero muchos países vivimos mucho tiempo en cuarentena, encerrados y sin poder ir a la iglesia, y la iglesia se volvió una iglesia virtual, y todo cambió y la gente protestaba, y yo siempre decía: desen cuenta que Dios nos está hablando. Dios está en el pozo de la Samaritana, el pozo de Jacob, y está diciendo: llegará un día en que no me adorarán ni en este pozo ni en Jerusalén, pero me adorarán en espíritu y verdad, o sea, en el templo del corazón. Estas son catequesis y disciplinas del Señor. Es la forma en que Dios disciplina a su pueblo y le enseña qué es lo que tiene que hacer. Y a veces nos manda hacia adentro. Nos manda hacia adentro, lejos del templo de ladrillo, y nos dice: ¿qué pasa en tu casa, en el corazón? ¿Quién vive ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Me estás adorando en espíritu y verdad desde ese corazón? ¿O todo lo tuyo es como los fariseos de la Judea, que era todo externo, escrúpulos y fanatismo, pero no había espíritu y verdad en sus corazones? Tenemos mucha gente en la iglesia, especialmente en este continente latinoamericano, pero cuando nosotros miramos con cuidado, nos damos cuenta que mucha gente vive tan solo las cosas externas y no tiene una vida interior, no tiene
la adoración a Dios en espíritu y verdad no la conoce. Y por eso hoy es un día importante, porque el Espíritu Santo que está latente en una forma extraordinaria en nuestra vida hoy, en esta fiesta, nos ayuda para que nosotros le pidamos por la iglesia, para que le pidamos bendecir al Papa Francisco, todo el clero de todas las jerarquías, para que nos dé sacerdotes santos, religiosos santos, muchas vocaciones santas, para que nos traiga la santidad de los laicos para los matrimonios, para la vida consagrada, para los laicos comprometidos. Todo esto es importante que en un día como este de Pentecostés se lo pidamos con todo el amor a la iglesia, a Dios. Se lo pidamos al Señor. Señor, danos una iglesia rica en vocaciones, vocaciones santas. Señor, danos la bendición de que podamos ser luz en este mundo de tinieblas. Señor, danos la sabiduría para saber cómo aconsejar a tanta gente que está desesperada, llena de miedo por el mundo tan oscuro que vivimos hoy. Y quién sabe cuánta oscuridad nos falta en los días que nos queda cada uno de nosotros. Sin embargo, lo importante es que nosotros, como dice San Pablo, somos ciudadanos de la luz. Eso es lo que somos. Nosotros no somos ciudadanos de la oscuridad. No pertenecemos a este mundo de tinieblas. Nosotros somos de la luz, peregrinos en tránsito, y vamos hacia la casa del Padre. Y eso lo debemos tener acá, fijo, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, de que somos peregrinos, estamos de paso, somos ciudadanos de la ciudad de luz, la Santa Jerusalén del cielo. Allá pertenecemos, la luz. Eso es lo que somos nosotros, y qué lindo que es entender eso. Pentecostés nos ilumina el corazón y nos llena de luz, porque somos de la luz. Y es importante tener eso extremadamente claro. Voy a terminar esta reflexión con una lectura de la palabra, donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, desde el versículo 66, y dice: las negaciones de San Pedro. Cuando Pedro se encontraba abajo en el atrio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro que se estaba calentando, le miró y le dijo: tú también estabas con Jesús, ese nazareno. Pero él lo negó: ni lo conozco ni sé de qué me hablas. Y salió fuera al vestíbulo de la casa y cantó un gallo. Y al verle la criada empezó a decirles otra vez a los que estaban alrededor: este es de los suyos. Pero él lo volvió a negar. Un poco después los que estaban allí le decían a Pedro: desde luego eres de ellos, porque también tú eres Galileo. Pero él comenzó a lanzar imprecaciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que habláis. Y al momento cantó un gallo por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que cante el gallo 2 veces me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Bendito sea el Señor, palabra de Dios. Con esto cerramos. El Espíritu Santo nos quiso dar esta palabra para cerrar. Y yo pienso que es importante que hoy, en esta fiesta de Pentecostés, nos podamos llorar como Pedro lloró las veces que hemos negado a Jesús, porque cada vez que hemos pecado, cada vez que nos hemos alejado de Él, lo hemos negado. Y por eso es importante llorar eso, para que nuestro corazón esté contrito, para que esté preparado y para que entienda qué es lo que tiene que cambiar. Pues que el Señor nos bendiga a todos, que sigan celebrando esta fiesta con mucho entusiasmo y amor, y sobre todo le doy muchas gracias al Padre Mariano y al Padre Rubén por la invitación, por la compañía, y a toda su congregación carismática, a toda esta arquidiócesis en el Perú de Huancayo, y también a la diócesis donde está
el padre Mariano, que oí el nombre pero se me olvidó. De todas maneras, espero que pueda volver a Perú pronto. Precisamente cuando comenzó la pandemia salí volando de Lima antes de que cerraran todo porque ahí comenzaron a cerrar todos los aeropuertos en el mundo. Y entonces me toca continuar la misión en el Perú que no pudimos terminar. Todavía nos faltan varias ciudades. Estamos pendientes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marino. Nosotros te conocemos, Padre Mariano, y yo también seguimos tus trabajos ahí y qué bonito, qué bonito. Estabas rezando frente al Santísimo con toda tu comunidad frente a este peligro, ¿no? Del comunismo allá en Colombia. Nosotros también estaremos al pie del cañón con con la oración a la Virgen María para que nos defienda de todo mal. Gracias, Marino. Le doy pase a Padre Mariano. Sí, gracias, Marino, que Dios te bendiga abundantemente, de verdad estamos agradecidos contigo, no nos cansaremos de pedir. Yo te cuento, no sé si el padre Rubén haga lo mismo, pero yo en todas las misas pido por ti, porque tú me encargaste hacer eso, y me imagino que el padre Rubén también, porque fue un pedido que nos hiciste cuando te visitamos en tu casa en Bogotá, y nos recibiste muy gustosamente, aunque estabas cansado, pero para nosotros fue una gran alegría porque era Dios mismo quien nos permitía conocerte y conocer la experiencia que habías tenido con Dios. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, que es parte de ti, de tu testimonio, de lo que el Señor te da. Estaremos unidos en espíritu y por supuesto a los pies del altar en la Santa Misa. Amén. Muchas gracias, Padre Rubén, Padre Mariano, y a todos los que están conectados. Que Dios los bendiga, los guarde. Los quiero mucho. Hasta pronto. Gracias, nos vemos. Gracias, gracias, Marino.